Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, martes de la quinta semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre las manos impuras. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público y hoy asistimos a esta controversia de Jesús con estos fariseos y algunos escribas. Es muy interesante. Y nos dice la palabra que en aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Nuevamente, estos escribas venidos de Jerusalén son los encargados de cuidar la palabra de Dios, de cuidar la fe del pueblo, y por eso supervisaban a los maestros para que la enseñanza de estos esté concorde con la palabra de Dios, y así se cuidaba la fe de los primeros padres, la fe revelada por nuestro Señor. Y sin embargo, ellos no observan nada de la doctrina de Jesús. Y eso está muy bien porque Jesús es la palabra de Dios. Él nos revela ese amor y esa misericordia del Padre. Sin embargo, como no le encontraron nada negativo a Jesús, estos fariseos y escribas observan a sus discípulos y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Ciertamente para nosotros nos puede resultar extraño, pues nosotros por un tema de higiene nos lavamos las manos, pero en los hebreos, en los judíos, era muy distinto, pues el comer con manos impuras los llevaba a esa impureza ritual. Y esto lo habían establecido como una tradición, como un precepto humano. Y así lo explica la palabra, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien. O sea, había un rito incluso para lavarse las manos, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y con todo ello, ellos preguntan a Jesús: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Con esto los escribas y fariseos están denunciando a Jesús que está enseñando nuevas tradiciones. Es una acusación indirecta. Sin embargo, queridos hermanos, de esta primera parte del Evangelio podemos sacar la siguiente enseñanza: que en primer lugar hemos de ser fieles a la palabra de Dios. Estos escribas venidos de Jerusalén no son fieles a la palabra, porque no certifican la enseñanza y la doctrina de Jesús, sino que le buscan algo negativo para denunciarle. Es decir, actúan con impureza,
Realmente las manos impuras hace referencia, más que comer sin lavarse las manos, a obrar con iniquidad. Y por tanto, cuando obramos el mal, obramos la iniquidad, entonces tenemos las manos impuras. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda fidelidad a su palabra y que nosotros, discípulos de Jesús, confrontemos nuestra vida con Cristo, porque Él es la norma de nuestra vida, Él es la palabra de Dios, para que así, obrando con justicia, tengamos siempre las manos limpias y el corazón sencillo, para que así sigamos obrando el bien en favor de todos nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Qué fuerte, queridos hermanos. Jesús denuncia la hipocresía de estos escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque se quedan en la letra de la norma, en la letra de la ley, y no van al espíritu. Y por encima de la palabra de Dios, ellos prefieren guardar las tradiciones humanas, preceptos humanos. Y esto, queridos hermanos, también nos puede pasar a nosotros, esta actitud hipócrita de vivir nuestra fe no desde el espíritu, sino desde la letra. Y por eso, queridos hermanos, hemos de pedirle al Señor que estirpe de nosotros toda clase de moralismo o legalismo, o de celebrar la Sagrada Liturgia con actitudes ritualistas o rubricistas. No, hemos de celebrar y hemos de obrar desde ese Espíritu Santo, desde la palabra de Dios, no desde preceptos humanos, no desde tradiciones humanas. Y por eso Jesús les exhorta y les denuncia que ellos han dejado de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Que no nos pase esto, queridos hermanos, que no dejemos de lado el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? El mandamiento de la caridad, el mandamiento del amor. Que por sobre toda norma, obremos siempre conforme al Espíritu, para que así podamos guardar siempre el mandamiento de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Son dos preceptos que se confrontan entre sí. La honra que los hijos deben a los padres, esa honra que se vive con el buen comportamiento y el buen cuidado de los padres en ancianidad. Y el que no le honra le está maldiciendo. Y el que no atiende a sus padres, no le honra con la justicia debida, entonces es reo de muerte. Sin embargo, los escribas y fariseos animaban a los demás a declarar sus bienes como corbán, como ofrenda sagrada, y así ya no podían honrar a sus padres. Y eso invalidaba la palabra de Dios, dando prioridad a la tradición de los mayores y no a la palabra de Dios. Y esto, queridos hermanos, nos ha de enseñar a que hemos de vivir siempre los mandamientos de Dios desde esa caridad, desde ese amor de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sepamos sopesar la sagrada tradición. Esa transmisión viva de la palabra de Dios pesa muchísimo más que muchas tradiciones humanas, sean en el plano civil o incluso eclesiástico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que todo lo que hagamos y realicemos sea siempre desde esta caridad de Dios. Y si vemos diversidad de formas de vivir el Evangelio, de vivir la liturgia, entonces hemos de vivirlas con caridad y acogerlas, sabiendo que por encima de ello está la sagrada tradición, es decir, esa transmisión de la palabra para ser celebrada y ser vivida, tal cual lo enseña la Iglesia, en las diversas formas, cada una entendida dentro de su contexto, de sus circunstancias. Y por eso nosotros siempre hemos de mirar con caridad todos estos tesoros de la Iglesia, sin menospreciar a unos ni sobreexaltar a otros. ¿Por qué? Porque si no, estaremos con esta actitud hipócrita de los fariseos y escribas, de dar prioridad a las tradiciones humanas, invalidando la palabra de Dios, esa transmisión viva de su amor y su misericordia. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la caridad para vivir su palabra desde el Espíritu y no desde la letra. Que valorando la palabra de Dios, la prioricemos siempre por encima de cualquier tradición humana, sea civil o eclesiástica. Que el Señor pues nos conceda el espíritu de caridad para que siempre Jesucristo, palabra de Dios, sea la norma de nuestra vida. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en tu ministerio público. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que seamos fieles a tu palabra, que nos dejemos transformar por ella, que dóciles a tu palabra podamos dejarnos transformar por ella, para que nuestras manos siempre produzcan esas obras de justicia, que siempre tengamos esas manos puras, ese corazón limpio, para obrar siempre tu palabra, y así realizando estas obras de justicia, ayudar a nuestros hermanos, especialmente los más necesitados.
En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas vivir tu palabra desde el Espíritu y no desde la letra, no desde la carne. Presérvanos, Señor, del peligro de la hipocresía, que no vivamos tu palabra desde una perspectiva moralista o legalista, que no la celebremos desde percepciones ritualistas o rubricistas. No, Señor, que siempre vivamos tu palabra a la luz del Espíritu Santo. Y finalmente, Jesús, te pedimos el don de la caridad, que te amemos sobre todas las cosas, incluso por encima de las tradiciones humanas, sean civiles o eclesiásticas, que siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu, podamos ofrecerte el culto verdadero, viviendo tu palabra o celebrando la liturgia desde ese espíritu de caridad, y que en la diversidad de formas siempre acojamos y respetemos todo lo que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia, que los valoremos y los guardemos como tesoros para vivir la espiritualidad de cada tiempo y de cada lugar según la caridad. Valorando esta universalidad y esta catolicidad de nuestra fe, nos acogemos siempre desde ese espíritu de caridad. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.